Salvamento Amargo, por Nick Kime. Una historia de Warhammer 40.000. Los pieles verdes apestaban y sus rancios cadáveres cubrían la cubierta principal del Bizantino. Anteriormente había sido un acorazado, un enorme crucero de guerra clase Castellán que dominaba las estrellas. Ahora era un naufragio, parte de un armatoste y flotando en el espacio, infestado de alimañas. En lo que respecta a los campos de batalla, apenas tenían prestigio. Tiamet frunció el ceño mientras retiraba su espada del torso devastado por los rayos del Señor de la Guerra, limpiando la sangre y transfiriendo el hedor de la misma a la tosca armadura del orco. «Esto es un trabajo sucio, hermanos», comentó a Borda y Magellan. «Sí, los pieles verdes son criaturas repugnantes», dijo Borda, un templario bruto, mientras reparaba la cadena de juramento rota de su hacha de energía. «Sí, es realmente asqueroso», dijo Magellan, aunque saludó a los que consideraba enemigos dignos. «No es tan vil como el hedor a deshonra que rodea tu último acto, Tiamet», dijo otra vez. 3 guerreros, destartalados con armaduras amarillas y negras, avanzaron lentamente hacia la luz. «¿Qué dijiste?» Tiamet se enfureció cuando se volvió hacia su acusador. Los servos en las formas motorizadas de los recién llegados gruñían y zumbaban mientras se movían, pero de forma gutural y entrecortada. Cuando el orador avanzó un paso se volvió un poco, hizo visible el rayo alado en su hombrera izquierda. «Malévolos», se burló Magellan, incapaz de evitar el disgusto en su voz. Terminó con su propia presa para estar junto a Tiamet, salpicado de sangre por el golpe. El mazo de poder de Magellan goteaba amenazadoramente sangre de pieles verdes. Borda tomó posición en el lado opuesto, con el hacha de poder desenvainada. Tiamet no dijo nada, pero se irguió en toda su altura antes de envainar su propia espada. Luego se agachó y, sujetándola con firmeza, arrancó uno de los colmillos del Señor de la Guerra de sus fauces muertas y babeantes. «¿Cuál deshonra?», espetó con la mano abierta, baja y a su lado, la señal para que sus hermanos se retiraran. «Habla rápido, Balak, antes de que te malinterprete y tome tus palabras como un desafío». Los templarios negros eran, por naturaleza, beligerantes. También lo eran los marines malevolentes, aunque el origen de su furia procedía de una fuente sutilmente diferente. Esta similitud no proporcionaba mucho acuerdo, de hecho promovió todo lo contrario. «La bestia era mía», gruñó, dando gruñidos y asentimientos de aprobación de sus parientes. «Y también lo era el honor de matar». Tiamet iba sin casco, una cruz negra adornaba su rostro, pintada sobre los ojos y la nariz. No pudo ocultar su enfado ni su incredulidad. «Y sin embargo mi espada atravesó su rugosa piel y puso fin a su miserable existencia. Como con mucho gusto acabaré con la tuya si persistes en este insulto». El cuero crujiendo en el mango del hacha de Borda fue audible por encima del zumbido del fondo del barco cuando su puño lo cerró. «Esas son mis heridas de Volter en el torso, Tiamet. No desperdiciaría municiones simplemente para aturdir a la bestia». «Eso es cierto», susurró Magellan, pero no tan bajo como para que nadie lo oyera. «Estos carroñeros desperdician poco y codician las obras. Son como perros». Balak volvió a dar un paso adelante. «¿Somos perros?», preguntó, mordiendo el anzuelo del templario. «¿Te gustaría vernos morder?» Las relaciones entre los templarios y los malévolos habían sido menos cordiales desde que descubrieron la presencia mutua al bordo del casco. Fueron recibidos con bastante calidez, pero su filosofía de guerra estaba en desacuerdo, y ahora, al parecer, llegarían a los puños. Balak se detuvo en medio del osario de pieles verdes creado por los 6 marines espaciales que se enfrentaban en la cubierta principal del Bizantino. Le devolvió el pulgar al protector de la hoja dentada que llevaba en la cadera. 2 dedos de adamantium brillaban débilmente en la penumbra de la nave. Incluso oscurecido por la penumbra de la espaciosa cubierta, ahora nadando en sangre, además de suciedad, el gesto era obvio. Tiamet asintió, entendiendo. Trató de mantener la sonrisa en sus labios. No es que la vieran en las sombras. Se trataba de honor, de defender las virtudes de los templarios negros frente a estos piratas que le dieron mala reputación al Adeptus Astartes. No se trataba de satisfacción personal o de resolver los desaires verbales que habían surgido de los malévolos desde que habían abordado. Tiamet se prometió a sí mismo que intentaría no disfrutar demasiado de aquello. «Muy bien», dijo él, con cara pétrea. Borda llegó rápidamente al oído de Tiamet. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó. «No te rebajes a su básico nivel». Magellan tenía una opinión diferente. «Vamos, hermano, mátalo. Luego venceremos al resto.
Apenas si son marines espaciales. Le haríamos un favor al Imperio si nos deshiciéramos de ellos. Haciendo caso omiso de sus compañeros hermanos de la espada, Tiamat se desabrochó la capa y se quitó el cinturón de armas. «Dime cuál es tu desafío», llamó a Balak, cuyos propios padrinos ahora se habían puesto a su lado. «Un trofeo, si gano este duelo», pronunció Balak, desenvainando completamente su hoja de cadena y haciendo rechinar los dientes del arma. «Cualquiera de mi elección en esta cubierta». «De acuerdo», respondió Tiamat, y le entregó su capa roja a Borda, cuya mirada de advertencia a través de su yelmo de guerra no disuadió a los otros hermanos de la espada. Balak asintió lentamente antes de quitarse el cinturón, espada contra espada, sin secundarios. Se giró por un momento entregando sus adornos a los brazos expectantes de Natlek, quien miró intensamente a Balak a través de su rendija visual. «Ninguna de las balas que disparaste habría matado a esa cosa», susurró. Balak sonrió. «Tengo un premio mayor en mente». Se volvió de nuevo y comenzó el duelo. Tiamat fue el primero, realizando un brutal golpe que habría partido a Balak en dos si no hubiera arrojado su cuerpo a un lado en el último momento. «Entonces, a muerte, ¿no?», le rugió al templario, levantándose de su posición agazapada con el rostro convertido en una máscara de pura rabia. «El tuyo, sí», espetó Tiamat y se abalanzó sobre él. Balak perdió el equilibrio. Su medio bloqueo solo bloqueó parcialmente el ataque y gruñó de dolor cuando la espada del templario le cortó el antebrazo. El hedor de la carne rápidamente cauterizada picó las fosas nasales del malévolo. Una ráfaga de golpes rápidos y fuertes del templario obligó a Balak a defenderse apresuradamente. El último, el más duro, lo puso de rodillas. Tiamat pateó y envió al malévolo al suelo. Balak casi pierde su espada sierra y mientras se levantaba logró arremeter con un golpe improvisado que Tiamat repelió fácilmente, y luego retrocedió para distanciarse un poco de su vengativo oponente. «¿Más cobardía, Balak?», gruñó Tiamat, sintiendo la victoria. Pero indignado por lo bajo que habían llegado los malévolos, por sus armaduras de retazos y sus espadas maltratadas, por su sensibilidad mercenaria. «Yo no maté a un orco que ya estaba medio muerto y reclamé su cabeza como mía, hermano». Tiamat, acercándose a Balak con un centro mortal, se apresuró a responder. «No soy tu hermano, idiota». El templario se detuvo en seco. Su carga fue detenida por el medio metro de hoja de cadena que sobresalía de su pecho. En una demostración de habilidad con la espada, consumada desmentida por sus errores anteriores, Balak esquivó el golpe alimentado por la ira de Tiamat y atravesó su flanco desprotegido. Dio un segundo empujón, disfrutando en silencio del shock de los otros templarios que habían pasado de anticipar la victoria de su hermano a verlo escupir su propia sangre por toda la cubierta. Tiamat se sobresaltó y reunió sus últimas energías para volverse y mirar a Balak con una mirada impetuosa pero desesperada. «Puede que parezca andrajoso», le dijo Balak antes de que el templario muriera, «pero mi habilidad con la espada es todo lo contrario». Mientras arrancaba la espada cadena, el noble Tiamat cayó primero de rodillas y luego hacia adelante. Su espada, todavía encadenada a su muñeca, se deslizó de su mano, al igual que el colmillo de orco. Balak miró a los otros dos templarios, quienes parecían listos para matarlo, pero se detuvieron cuando vieron el par de bolters apuntados hacia ellos por los hermanos de batalla del malévolo. «Narlek y Sicar son excelentes tiradores», dijo, apartando el colmillo de una patada que había rodado cerca de su bota. «¿Incluso ahora rechazas tu trofeo?», espetó Borda. «¿No es suficiente su sangre para calmar tu resentimiento de deshonra?» «No lo rechazo», dijo Balak, arrodillándose junto al cuerpo de Tiamat que se enfriaba lentamente. Comenzó a desatar la armadura. «Simplemente elijo uno que sea útil en el campo de batalla, y no una cámara de honor vacía. Es una pena que haya tenido que dañar la coraza. Es difícil encontrarlas intactas». «¡Hijos de puta!». Magellan parecía listo para desafiar la tormenta del Volter cuando Borda lo detuvo con un brazo sobre su pecho. «¡No!», dijo. «¡No, hermano!», siseó bruscamente cuando Magellan no captó la primera pista. «Ya hemos perdido bastante con su pérdida. Déjalos que se dediquen a hurgar en la basura». Balak se levantó después de haberle quitado los avambrazos y las grebas a Tiamat. También tomó ambas sombreras y le entregó las piezas de la armadura a Narlek, mientras Sicar mantenía a los otros templarios en su mira. «Quiero que sepas esto», dijo Borda. «Cuando nos volvamos a encontrar, y lo haremos, no habrá duelo ni cuartel». «Si yo fuera tú, Borda»,
dijo Balac, levantando la vista del cadáver medio despojado. No habría mostrado tanta moderación. Es un honor para Tiamet por su sacrificio que haga esto. La moderación no tiene nada que ver. Balac se encogió de hombros. Entonces sospecho que morirás por ello. El cuerpo te estará esperando a su regreso, sus elementos intactos, incluida esta magnífica espada. Levantó la hoja con una mano hacia la luz. Los templarios regresaron por donde habían venido, de regreso a su nave y al boticario que esperaba a bordo. Una vez solo, Sicard bajó la vista y Narlek habló. Tú planeaste esto, ¿verdad? Sí, bueno, te dije que no desperdiciáramos nuestras municiones. Examinó un avambrazo en perfectas condiciones, comparado con su propia armadura maltrecha. Yo diría que se gastó bien, y que las recompensas fueron proporcionales al precio pagado. Sí, dijo Narlek, admirando las piezas de la armadura. Es una buena cosecha. Balac se puso de pie y sonrió con tristeza. Borda no mintió. Los templarios querrían una recompensa en sangre. Solo su sentido del honor los había mantenido actuando según sus instintos hasta el momento. No, dijo Balac, y su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Es un rescate amargo, hermano, y vale cada gota de su ira.